Me llamo Tomás. Soy maestro de secundaria en San Juan del Río, y esta historia ocurrió hace 3 años, en octubre, justo antes de que empezara la temporada de lluvias más fuerte. Mi hermano menor, Gabriel, acababa de terminar la universidad, y yo quería regalarle un fin de semana lejos de todo. A pesar de vivir relativamente cerca de la Sierra Gorda, nunca la habíamos explorado bien. Así que alquilé una cabaña por 3 noches en una comunidad pequeña llamada El Paraíso, cerca de Jalpan, pero más arriba, en una zona menos turística. La cabaña la encontré por recomendación de un compañero de trabajo. Me dijo que era sencilla, rústica, sin señal de celular, sin luz eléctrica, solo paneles solares y una estufa de gas, pero muy tranquila. Perfecto, pensé. Queríamos desconectarnos. Salimos un viernes temprano con víveres, linternas, cobijas extras y lo necesario para no tener que bajar al pueblo en esos días. Gabriel iba emocionado, con su cámara vieja colgada al cuello, diciendo que quería capturar la neblina al amanecer. Íbamos en mi coche, un Tsuru rojo que ya tiene sus años, pero que sigue firme. La carretera hasta Jalpan es de curvas y cuestas, y más arriba de eso, ya ni carretera había. Solo un camino de terracería estrecho, flanqueado por ocotes y encinos. Llegamos cerca de las 5 de la tarde. El sol ya bajaba detrás de las montañas y el aire era frío, a pesar de que todavía era octubre. La cabaña estaba sola en un claro, con una pequeña pendiente detrás que subía hasta un cerro cubierto de árboles. Frente a ella, bajaba el terreno hacia un barranco lleno de helechos y piedras. No había más construcciones cerca. El primer día lo pasamos acomodando cosas, explorando un poco los alrededores y prendiendo la estufa para preparar café. Dormimos temprano, cansados del viaje. La primera noche, algo me hizo abrir los ojos. No fue un ruido fuerte, fue más bien la ausencia de todo sonido, como si la montaña entera se hubiera congelado. Miré hacia la ventana que daba al cerro. No había luna, solo una neblina espesa que parecía pegada al cristal. Me quedé un rato mirando, sin saber qué buscaba. Luego lo vi. Una silueta, inmóvil, de pie entre los árboles, a unos 20 o 30 metros de la cabaña. Pensé que era una sombra o una ilusión por el vapor del vidrio. Parpadeé. No se movía. Estaba erguida, como una persona mirando hacia donde yo estaba. No desperté a Gabriel. Me dije a mí mismo que era un tronco o una rama rara. A la mañana siguiente, revisamos el lugar. Caminamos hasta donde calculé haber visto la figura. No había nada, pero encontré pisadas. Pequeñas, desordenadas. Pensé que eran de algún venado, aunque algunas parecían demasiado redondas. No le di importancia. El segundo día transcurrió bien. Caminamos por la vereda que subía al cerro, y Gabriel sacó fotos de los líquenes, los insectos, las piedras cubiertas de musgo. Bajamos antes de que oscureciera. Cocinamos atún con verduras enlatadas y jugamos ajedrez con una tabla de madera vieja que encontramos en el lugar. Esa noche, Gabriel me preguntó si yo también había sentido algo raro durante la madrugada anterior. Le dije que sí, pero no entré en detalles. Me respondió que tuvo la impresión de que algo caminaba alrededor de la cabaña, pero pensó que lo había soñado. Dejamos una linterna encendida y nos dormimos sin hablar más. A las 3 de la mañana me despertó un golpeteo seco. No era dentro de la cabaña, sino afuera, como si alguien caminara entre la hojarasca. Lento, esperado. Tomé mi navaja del cajón y me acerqué a la puerta. No había sonido ahora, solo esa niebla densa que ya había cubierto todo de nuevo. Miré por la rendija. Ahí estaba otra vez, la misma figura, esta vez más cerca, a unos 10 metros. Inmóvil. Ahora podía ver que era alguien. Una persona, alta, delgada, sin sombrero. No se movía.
Ni una inclinación de cabeza, ni un paso. Nada. Cerré los postigos con cuidado, volví a la cama y me quedé despierto hasta el amanecer. La tercera mañana se sentía más pesada. Gabriel estaba callado, sin energía. Me dijo que no había dormido, que había tenido pesadillas con alguien parado junto a la ventana. Le mostré las pisadas que encontré de nuevo, ahora más frescas, rodeando la cabaña. Eran humanas, pequeñas, con surcos como de llanta de zapato. Bajamos al barranco y las pisadas continuaban, subiendo de nuevo por otra pendiente. Era claro, alguien nos rondaba. Decidimos irnos ese mismo día, aunque habíamos pagado por 3 noches. Empacamos rápido. Antes de subir al coche, Gabriel quiso tomar una última foto del cerro. Subió unos metros y yo me quedé junto al maletero, cerrando la cajuela. Cuando volvió, estaba pálido. Le pregunté qué había visto. No respondió. Conduje lo más rápido que pude por el camino de tierra. Cuando llegamos al tramo pavimentado, por fin me habló. Me dijo que arriba, entre los árboles, vio una especie de campamento improvisado. Una lona negra sujeta entre 2 árboles, una cubeta vacía y restos de comida. Todo, oculto tras unos matorrales, justo en dirección de donde veíamos la figura por las noches. Pasaron semanas antes de que hablara del tema con alguien. Le conté a mi compañero, el que me recomendó la cabaña. Se sorprendió. Me dijo que antes, hacía años, unos conocidos suyos habían tenido un susto parecido, pero lo atribuyeron a algún ermitaño o a alguien que vivía en el monte. Nadie supo nunca quién era. Gabriel no volvió a tomar fotografías. Guardó la cámara. Y yo, cada vez que paso cerca de Jalpan, me desvío para no ver de lejos ese cerro, porque algo en mí, algo muy dentro, me dice que ese alguien sigue ahí, esperando, observando. Y no me preocupa tanto que haya sido una persona. Lo que me aterra es pensar que nunca quiso asustarnos, que simplemente estaba ahí, tranquilo, como si fuera su casa. Y nosotros, los intrusos. Después de ese viaje, ni Gabriel ni yo volvimos a hablar mucho del tema. Nos limitábamos a evitarlo, como si con no mencionarlo pudiéramos enterrarlo en la memoria. Pero los recuerdos no se entierran tan fácil cuando son tan claros, tan físicos. Pasó casi un año. Mi vida siguió su curso. Clases, juntas, tareas por revisar, la rutina de todos los días. Gabriel consiguió trabajo en una agencia de publicidad en la ciudad de Querétaro. Nos veíamos poco, pero seguíamos en contacto. De vez en cuando me mandaba mensajes, cortos, cosas sin importancia. Una noche de agosto, me llegó un mensaje suyo a las 11:30. Solo decía: estaba viendo las fotos de la sierra, hay algo que no vi antes. Le respondí enseguida, pero no contestó. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente me mandó una imagen. Una de las fotos que tomó aquella mañana antes de irnos, desde lo alto del cerro, justo en dirección al campamento que había visto. Me la quedé mirando largo rato. En la parte baja del encuadre, entre los árboles, había una sombra. Al principio pensé que era una roca, pero al acercarme noté que tenía forma humana. Muy apenas se distinguía. Hombros, cabeza, algo parecido a una chaqueta oscura. Estaba de pie, mirando hacia arriba, justo hacia donde Gabriel estaba tomando la foto. No dijimos nada más. Fue como una confirmación muda. Pasaron unos meses. Un día, en el estacionamiento de la escuela donde trabajo, me encontré con Daniel, un exalumno que ahora estudiaba en Jalpan. Me dijo que vivía en una comunidad pequeña más arriba llamada La Mojonera y que había escuchado mi nombre de boca de su tío, que era el dueño de unas tierras cercanas a El Paraíso. Me preguntó, cómo al pasar, si yo era el que se había quedado en la cabaña vieja del barranco. Sí, le dije. ¿Por qué?
Me miró raro. Me dijo que su tío había encontrado cosas ahí después de que nos fuimos. Restos de comida en bolsas negras, marcas de fogatas recientes e incluso una cuerda amarrada entre dos árboles con ropa colgada a secar. Todo en la parte alta del cerro, no en la cabaña. Su tío pensó que alguien estaba acampando por su cuenta. ¿Y no sabe quién es?, pregunté. Daniel hizo una pausa. Hay quienes dicen que es un tipo que se metió a vivir al monte desde hace años. Dicen que era de aquí, que estuvo en la cárcel por algo que no le probaron y que cuando salió ya no volvió al pueblo, que prefiere estar solo. Mi tío dice que a veces baja a robar cosas de las parcelas, comida o herramientas, pero nunca se mete con nadie. Por eso no lo buscan, lo dejan estar. ¿Cómo se llama? Daniel se encogió de hombros. Dicen que se llama Vidal, pero nadie lo ha visto bien en años. Solo lo que dejan ver sus huellas. Gabriel empezó a tener pesadillas de nuevo. Me llamó una noche, ya entrada la madrugada. Me dijo que soñaba con la cabaña, con el cerro, con la niebla. Pero en el sueño no era como la vimos nosotros. En el sueño, él estaba dentro de una tienda, atrapado, y alguien caminaba alrededor. Le pregunté si quería hablar con alguien, con un terapeuta, pero se negó. Poco después, me contó que había empezado a salir a caminar por su colonia, solo, en las noches, como para desintoxicarse. No le di mucha importancia, hasta que una noche desapareció. No fue algo escandaloso. No dejó nota, ni señales de alarma. Simplemente no fue a trabajar, no contestó llamadas. Su celular fue encontrado una semana después en una banqueta, cerca de su casa, sin signos de violencia. Fueron semanas de búsqueda. Yo hablé con la policía, con amigos, incluso con sus compañeros de trabajo. Nadie sabía nada. Nada parecía tener sentido. Entonces, un mes después, me llegó una caja por paquetería, sin remitente, sin nada más que mi nombre y mi dirección escrita a mano. Dentro había una libreta. Era de Gabriel. Sus dibujos, su letra. Eran anotaciones extrañas, frases inconexas, croquis del cerro, marcas como si quisiera mapear la zona. En la última página había una frase que leí tantas veces que la memorizo hasta hoy. No se fue, nunca estuvo solo, solo era el primero. Yo ya no duermo bien. Cada vez que alguien toca la puerta por la noche, aunque sea el viento, me levanto de inmediato. No le he contado esto a nadie más, pero hay algo más que descubrí y no quiero quedármelo. Hace poco, regresé a El Paraíso. No por voluntad, sino por necesidad. Tenía que ver el lugar otra vez. Quería encontrar alguna pista, algo que me dijera que Gabriel había estado ahí, que no había imaginado todo. Llegué de madrugada. Me estacioné en el mismo claro donde dejamos el coche aquella vez. Subí por la vereda al cerro, con una lámpara y la libreta en la mano. Seguí los croquis de Gabriel. Fue difícil, pero reconocí el lugar exacto del supuesto campamento. No había rastro de lona, ni ropa, ni cubetas. Pero encontré una cosa: una botella de plástico enterrada a medias, con papel enrollado dentro. Lo abrí. Era una nota, escrita con la misma letra que Gabriel usaba para sus dibujos. Si estás leyendo esto, entonces es porque volviste. Y eso quiere decir que también lo sentiste, que sabes que hay algo más aquí, algo que no quiere que lo encontremos, pero tampoco se esconde del todo. Si no salgo esta vez, no me busques, no vuelvas. No sé si esa nota fue escrita antes o después de que desapareciera. No sé si la dejó para mí o para él mismo, pero ahí estaba. Desde entonces no he vuelto al monte, pero todas las noches, antes de dormir, cierro las ventanas, no por miedo al frío ni a los animales, sino porque desde hace unas semanas, justo a las 3 de la mañana, alguien se para en la banqueta frente a mi casa.
siempre en el mismo lugar. No hace nada, no se mueve, solo mira hacia mi ventana. Y la niebla no debería bajar tan densa en esta parte del estado, pero ahí está, cada noche, igualita a la del cerro. Me llamo Javier. Tengo 35 años. Soy escritor freelance y, desde hace un tiempo, tengo la costumbre de aislarme en sitios remotos para trabajar en mis textos. Me gusta escribir sin ruido, sin pantallas, sin gente cerca. En la ciudad me distraigo fácil. Cada WhatsApp, cada claxon, cada grito de los vecinos se me clava como un alfiler en el cerebro. Por eso, cada que puedo, agarro mis cosas, me subo a mi coche y me voy. Pero nunca me había pasado lo que me pasó en la Huasteca Potosina. Esto que voy a contar lo viví hace 2 años. Lo tengo bien presente. No quiero adornarlo ni exagerarlo. Solo necesito sacarlo, ponerlo por escrito. Porque, si no lo hago, siento que se me va a quedar atorado para siempre, como una piedra en la garganta. Todo empezó cuando un amigo mío, Luis, me recomendó una cabaña que rentaban cerca de Xilitla, en medio de la montaña. No era un lugar turístico ni tenía lujos. La cabaña era de un señor que se dedicaba a la apicultura, pero como ya estaba grande, le había dejado el negocio al hijo y solo rentaba el espacio de vez en cuando. Me mandaron unas fotos por WhatsApp. Construcción sencilla, de madera vieja, sin ventanas de vidrio, solo mosquiteros. Lo que más me gustó fue que no había señal de celular. Era perfecto. Llegué un lunes por la tarde, a finales de noviembre. La bruma estaba baja, como si se hubiera quedado dormida entre los árboles. La cabaña quedaba como a 40 minutos de terracería desde el pueblo más cercano. Llevaba comida enlatada, café y varias libretas. Tenía pensado quedarme 5 días. El primer día fue tranquilo. Escuchaba el sonido de los grillos, los pájaros y de vez en cuando el crujido de alguna rama. Caminé un poco por los alrededores y me sorprendió lo frondoso del lugar. Uno se imagina que lo verde se termina, pero allá no. Todo parecía crecer sin permiso. La segunda noche fue cuando empecé a notar cosas raras. Estaba escribiendo junto a la lámpara de gas, ya como a las 10, cuando escuché un zumbido muy fuerte. No era insecto, era un motor. Me paré a asomarme por una rendija. A lo lejos, entre los árboles, vi unas luces que se movían, como si fueran linternas. Pensé que era gente del lugar, tal vez alguien en moto, pero la cabaña estaba demasiado lejos como para que alguien pasara por ahí por casualidad. Al día siguiente salí temprano a caminar por el rumbo de donde habían venido las luces. Caminé como 1 hora entre cafetales, enredaderas y árboles altos. Vi huellas de llantas en la tierra húmeda, bastante frescas. Me agaché a verlas. Eran llantas gruesas, como de cuatrimoto. También había colillas de cigarro, varias. Una de ellas todavía tibia, como si la hubieran tirado poco antes. Me empezó a entrar una duda incómoda. No tenía señal para llamar a nadie, pero algo me decía que no debía seguir metiéndome por ahí. Regresé a la cabaña con la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche dormí con la navaja abierta debajo de la almohada. La 4ª noche, ya cerca de la medianoche, me despertaron unas voces, no gritos, voces bajas, susurros. Me levanté sin hacer ruido y apagué la lámpara. Me asomé con cuidado por la rendija. Alcancé a ver 2 figuras entre los árboles, a unos 20 metros. Traían rifles, no eran militares, no eran policías. Tampoco vestían como campesinos. Llevaban pantalones tácticos, botas negras y uno tenía un chaleco. Se movían rápido, revisando el terreno con linternas pequeñas. Uno de ellos se agachó, recogió algo del suelo y luego hicieron una seña con la mano, como indicando que debían irse hacia otro lado. No pude dormir en toda la noche. Al amanecer agarré mis cosas, las metí como pude en la mochila y me fui.
Caminé por la terracería hasta una desviación que no había visto antes. Y ahí fue cuando descubrí lo más perturbador de todo. A unos 500 metros del camino principal, entre unos matorrales, encontré una construcción improvisada, como una bodega hecha con láminas y troncos. Desde afuera se notaba que adentro había algo colgado. Me acerqué. No debía haberlo hecho, lo sé. Me agaché y me asomé por una rendija. Adentro vi varios costales, y encima de una mesa había armas largas, cartuchos, bolsas negras y lo que claramente era carne fresca. No de res, carne de animales salvajes. Vi la cabeza de un venado, todavía con la lengua de fuera. En una esquina había restos de jabalí. El olor era espantoso, y entonces escuché un clic metálico detrás de mí. Me giré despacio. Un hombre, de unos 50 años, me apuntaba con una escopeta. Tenía el rostro curtido, moreno, con los ojos chiquitos como de serpiente. Me preguntó qué hacía ahí. Le dije la verdad, que me había hospedado en la cabaña, que era escritor, que estaba de paso. No sé si me creyó. Me hizo tirar mi mochila al suelo, me revisó los bolsillos. No me encontró nada que lo comprometiera. «Aquí no viste nada, cabrón», me dijo. «Si vuelves, te desapareces. Como el otro». «¿Qué otro?», le pregunté sin pensarlo. No respondió. Solo me hizo una seña para que caminara. Me escoltó de vuelta al camino principal. En ningún momento bajó el arma. Me dejó ir. Caminé durante horas, hasta que encontré señal. Le mandé un mensaje a Luis. «La cabaña está caliente, no vuelvo». Nunca le conté todo. Ni él volvió a ofrecerme ese lugar. Ya en casa, investigué un poco. Encontré reportes de caza furtiva en la zona. Nadie ha hecho nada. La gente de allá sabe, pero no dice. Las autoridades no se meten. Desde entonces, no vuelvo a escribir en lugares donde no haya vecinos cerca. Aún sueño con ese clic de la escopeta detrás de mí, con los ojos de ese hombre, y con la palabra que soltó sin querer. El otro. Hasta hoy no sé quién fue, pero sé que hubo alguien antes que yo, que también se topó con esa gente y que no corrió con la misma suerte. Me llamo Esteban y voy a contar lo que pasó un fin de semana de abril en Valle de Bravo. No lo hago por morbo, ni porque quiera revivir lo que pasó. Lo hago porque necesito sacarlo de mi cabeza. Porque desde esa noche no hay un solo día en que no me despierte a las 3 de la mañana, bañado en sudor, preguntándome qué fue lo que realmente vimos o qué fue lo que hicimos. Éramos 5, todos amigos desde la prepa y algunos desde antes. Yo, Natalia, el chino, su nombre es Mauricio pero nadie le dice así, Camila y Rodrigo. El plan surgió como suelen surgir los planes entre adultos jóvenes que no han aceptado que ya no tienen 17, con nostalgia, un par de cervezas y muchas ganas de salir de la ciudad. Natalia había conseguido una cabaña que los papás de una amiga le prestaron. No era la típica de Airbnb con jacuzzi y decoración rústica de Pinterest. Era una construcción vieja, de los años 80, metida entre los pinos a unos 20 minutos del centro de Valle. Tenía lo básico: chimenea, una cocina chica, 2 cuartos arriba, una sala abajo con un sofá-cama y una terraza que daba al bosque. Sin señal, sin wifi, sin lujos. Perfecta. Llegamos un viernes por la tarde. El camino desde Toluca fue tranquilo, salvo por un tramo donde el pavimento se convirtió en terracería y nos hizo dudar si íbamos bien. Pero llegamos, dejamos las mochilas, y sin perder tiempo abrimos una botella de mezcal que el chino había traído de Oaxaca. La primera noche fue como la de cualquier viaje entre amigos. Risas, música, recuerdos del pasado. Nos dormimos con el frío colándose por las rendijas de las ventanas.
pero contentos. El problema empezó el sábado. Y no fue un espíritu, ni un ruido extraño en la noche. Fue una cosa mucho más humana. Después del desayuno, pan de pueblo, huevos con chorizo que hicimos en un sartén oxidado, decidimos caminar hacia una pequeña cañada que Natalia había encontrado en Google Maps. No estaba lejos, según ella, y ofrecía una vista impresionante del lago. Cargamos agua, algo de fruta, y partimos. La caminata fue agradable. El bosque estaba lleno de esos pinos altos y rectos que hacen que el cielo se vea como una grieta lejana. El suelo crujía bajo nuestros pasos y el aire olía a madera húmeda. Fue en el descanso, ya sentados viendo la cañada, cuando todo se torció. Rodrigo, que siempre había sido el más serio, soltó un comentario sobre cómo algunos del grupo habían cambiado para mal. Lo dijo como broma, pero con un tono que a todos nos dejó incómodos. Natalia, que siempre fue de mecha corta, le respondió sin filtro. Que al menos ella no era un hipócrita que solo aparecía cuando había alcohol o comida gratis. De ahí todo fue cayendo como fichas de dominó. El chino, que por lo general evitaba los pleitos, se metió a defender a Natalia, lo que solo empeoró las cosas. Camila y yo tratamos de calmar el ambiente, pero ya todos estaban a la defensiva. Las palabras se volvieron más duras, más personales. Viejos resentimientos, traiciones pasadas, cosas que uno pensaba que ya estaban olvidadas, comenzaron a salir. Cosas que no deberían decirse, que no se pueden desdecir. Terminamos volviendo a la cabaña en silencio, cada quien con su propia nube en la cabeza. Era temprano, pero se sentía como si el día ya se hubiera acabado. Por la noche, después de una cena tensa y unas cervezas que nadie disfrutó, Rodrigo dijo que iba a salir a caminar, que necesitaba despejarse. Pensamos que era para evitar más discusiones, así que nadie lo detuvo. Agarró su chamarra y salió. Era cerca de las 9. Nunca regresó. Al principio no nos preocupamos. Pensamos que se había sentado en algún claro o que estaba cerca escuchando música en sus audífonos. Pero cuando dieron las 11 y no volvía, empezamos a llamarlo, sin señal. Empezamos a gritar su nombre. Nada. Salimos con linternas y los celulares, aunque apenas quedaba batería. Caminamos por el sendero que lleva al lago, por el camino de tierra, por los alrededores de la cabaña. No había huellas, ni ramas rotas, ni un rastro. A las 3 de la mañana regresamos sin él. Nadie durmió. Al amanecer, bajamos al pueblo. Fuimos con la policía municipal. Hicieron una anotación y mandaron una patrulla a revisar la zona. Regresaron 2 horas después con las manos vacías. Dijeron que seguramente Rodrigo se fue enojado y volvería solo, que esos pleitos entre jóvenes eran comunes. Pero no era eso. Rodrigo no era de esos que se largan sin avisar. Dejaba sus cosas, celular, mochila, cartera. Nos quedamos otro día, buscando, llamando, preguntando en las tiendas, en la gasolinera. Nadie lo había visto. Volvimos a la Ciudad de México con el asiento de Rodrigo vacío y un sentimiento espeso que no se ha ido desde entonces. Han pasado 6 meses. La investigación oficial no ha avanzado. La familia de Rodrigo contrató un abogado. Se hizo una búsqueda con perros, drones, voluntarios. Nada. Como si el bosque se lo hubiera tragado. Lo más extraño es esto. Hace un mes, Natalia me llamó llorando. Había recibido un sobre, sin remitente. Dentro había una hoja arrancada de una libreta, con una sola frase escrita a mano. A veces perderse es la única forma de encontrarse. La letra era de Rodrigo. Sin duda, la conocíamos bien. Nadie más ha recibido nada, pero todos sentimos que no lo vamos a volver a ver. No porque esté muerto, sino porque, de alguna forma que no entiendo, él ya no es parte de este mundo. Y lo peor
Lo que no me deja dormir es que a veces creo que aquella noche no fue solo una discusión, fue algo más, como si, en medio de tanto rencor, hubiéramos abierto una puerta, y Rodrigo fue el único que se atrevió a cruzarla. No sé si contar esto sirva de algo. No quiero hacerme famoso ni salir en ningún podcast. Solo quiero que, si alguien encuentra algo raro en los bosques de Valle de Bravo, entre los pinos, cerca de una cabaña vieja, que no lo ignore. Porque lo que perdimos allá no fue solo a un amigo. Fue algo más profundo. Y aunque el resto fingimos haber seguido adelante, todos sabemos que algo de nosotros también se quedó allá, esperando, quizá, que Rodrigo vuelva a cerrar esa puerta. Me llamo Ignacio, pero todos me dicen Nacho. Soy ingeniero civil y vivo en León, Guanajuato. Siempre he sido escéptico con lo paranormal y no me gusta mucho hablar de estas cosas, pero a veces, lo que uno no cree se lo traga a la fuerza. Lo que voy a contar pasó hace 3 años, durante unas vacaciones familiares que organizamos en una cabaña en los bosques de Michoacán. No he podido olvidarlo desde entonces, y aunque me cueste admitirlo, todavía me pregunto si alguna vez volveré a dormir tranquilo. Todo comenzó como algo bonito, algo simple. Mi esposa Mónica y yo llevábamos años queriendo desconectarnos unos días del trabajo, de la ciudad, del ruido y sobre todo, del celular. Así que cuando mi cuñada Rebeca nos habló de una cabaña que había rentado su amiga en una zona boscosa cerca de Uruapan, no lo pensamos mucho. Seríamos 6 en total, Mónica y yo, nuestros hijos Emiliano, 12, y Camila, 8, y Rebeca con su hijo Santiago, de 10 años. La cabaña estaba en medio del bosque, entre los municipios de Tingambato y Siracuaretiro. Se llegaba por un camino de terracería que se metía entre los pinos durante casi media hora, después de dejar la carretera. No había casas cerca, solo árboles, montaña y silencio. Y eso, en su momento, fue lo que más me gustó. El lugar era hermoso, una construcción de madera y piedra, con 2 pisos, chimenea, un pequeño porche y lo justo para vivir cómodamente. Rebeca había hecho la reservación por medio de una página poco conocida. Era una de esas cabañas administradas por una familia de la zona, no por una empresa. No había reseñas ni muchas fotos, pero la recomendación era directa y eso nos dio confianza. La primera noche fue tranquila. Llegamos en la tarde, dejamos las maletas, preparamos algo de cenar y nos sentamos junto a la chimenea. Los niños jugaban con unas cartas. Rebeca leía una revista vieja y yo me tomaba una cerveza viendo por la ventana el bosque oscurecerse. Todo cambió a la mañana siguiente. Me desperté antes que todos, como suelo hacer. Bajé a la cocina para prepararme un café y fue entonces cuando vi el primer objeto. Sobre la mesa, junto al frutero vacío, había un muñeco de trapo. Era pequeño, como del tamaño de una mano. No tenía cara, solo ojos hechos con hilo negro y una boca mal cosida, torcida hacia un lado. El cuerpo era tosco, como si lo hubiera hecho un niño con poco material. Tenía una camisa blanca manchada de algo que parecía lodo seco. Pensé que era de Camila. Le pregunté después y me dijo que no, que ella no había traído ningún muñeco. También Mónica negó haberlo empacado. Revisamos las mochilas y no había nada parecido. Lo tomamos como una coincidencia. Tal vez lo dejó un niño de la familia anterior, pensamos. Lo pusimos en una caja de cartón vacía y seguimos con nuestro día. Pero esa misma tarde encontramos otro objeto. Santiago, el hijo de Rebeca, estaba jugando en el piso de arriba cuando gritó que había encontrado una caja rara. Subí a ver y estaba en la esquina del cuarto principal, cerca del closet. Era una caja de madera, sin tapa,
con recortes de periódico dentro. Parecía que los habían usado para envolver algo, pero ya estaba vacío. Los recortes no tenían sentido, no hablaban de noticias normales, sino de personas desaparecidas. Eran fragmentos, algunos apenas legibles, con fechas sueltas. 1994, 2001, 1987, todo de la región. Las letras estaban húmedas, y en los márgenes se veían garabatos con bolígrafo, como si alguien hubiera marcado nombres o fechas. Uno de los recortes decía: «Nunca salió del bosque». Rebeca se molestó. Dijo que no era apropiado dejar ese tipo de cosas en una cabaña de renta. Pensamos llamar al número que venía en la reservación, pero en ese momento no teníamos señal. Decidimos dejar la caja en el porche, pensando que quizá la olvidó algún huésped raro. La segunda noche fue distinta. Ya no dormimos tan tranquilos. Empezamos a escuchar ruidos. Nada exagerado, no golpes fuertes ni voces, sino pasos. En la planta baja, como si alguien caminara lentamente en la sala. Yo bajé 2 veces con una linterna, esperando ver a uno de los niños haciendo travesuras, pero no había nadie. Todos dormían. Lo peor vino al tercer día. Mónica fue la primera en notarlo. Al despertar, dijo que había soñado con alguien que se sentaba junto a la cama. No lo veía, pero sentía el colchón hundirse. Rebeca también mencionó algo similar. Dijo que había soñado con pasos arrastrándose por el pasillo y que no podía moverse. Yo no soñé nada, pero esa mañana encontré otro objeto. Era un mechón de cabello amarrado con una liga roja. Estaba en uno de los cajones de la cocina. No podía haber estado ahí antes. Abrimos cada cajón el primer día buscando trastes y utensilios. No había nada así. Mónica se puso nerviosa. Dijo que no quería pasar otra noche ahí. Rebeca la apoyó. Yo intenté calmar el ambiente, diciendo que podía haber sido alguna broma pesada de los dueños anteriores, pero ni yo me creía eso. Revisamos la casa entera, buscando cámaras, escondites, algo que explicara los objetos. Nada. Ya estábamos empacando cuando Emiliano bajó corriendo con algo en la mano. Era una foto. Una foto impresa en papel viejo. En ella aparecíamos nosotros. En el porche de la cabaña, como si alguien nos hubiera tomado una foto el primer día sin que lo notáramos. Estábamos todos. Yo con la cerveza, Mónica sentada en el escalón, los niños jugando en el fondo y Rebeca leyendo su revista. Exactamente como fue. La foto estaba dentro de una Biblia que él encontró en la alacena, entre libros mohosos. No supe qué hacer. Mónica se puso a llorar. Rebeca se fue con los niños al coche. Yo me quedé solo un momento, intentando entenderlo. No había forma humana de que esa foto existiera. La cabaña no tenía Wi-Fi. Nadie había salido a imprimirla. Nadie más nos había visitado. Y la toma no parecía hecha desde una ventana o desde lejos, sino desde el porche mismo, como si alguien hubiera estado parado justo frente a nosotros. Nos fuimos ese mismo día. En el camino de regreso paramos en un pueblo cercano, San Andrés Coru, para buscar al dueño de la cabaña. Preguntamos por el nombre que venía en la reservación, pero nadie lo conocía. Nos mandaron con una señora mayor que supuestamente administraba varias propiedades en la zona. Ella nos dijo que esa cabaña llevaba cerrada más de 5 años, que había sido embargada y que nadie tenía permiso de rentarla. Cuando le mostramos la foto, se santiguó y no quiso decir más. Le pedimos que nos acompañara a ver la cabaña para demostrarle que habíamos estado ahí, pero se negó. Desde entonces, nadie ha podido explicar qué pasó. La reservación desapareció de la página. Intenté rastrear al contacto, pero el número nunca volvió a contestar. Rebeca se mudó a Querétaro y no volvió a hablar del tema. Mónica y yo lo evitamos también, pero cuando nos vemos a los ojos en silencio,
Sabemos que ambos pensamos en lo mismo. No fue un sueño, no fue una casualidad. Y a veces, cuando saco la ropa de los cajones, todavía reviso 2 veces, por si acaso, alguien dejó otro mechón de cabello, otra muñeca, o algo peor. Por eso lo cuento. Para que si algún día van a Michoacán y rentan una cabaña en el bosque, se aseguren bien, porque hay lugares que no esperan a que uno llegue, lugares que ya están viendo, aunque tú no los veas a ellos. Mi nombre es Mauro, y desde hace casi 2 años trabajo como velador en un pequeño complejo de ecoturismo enclavado en las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca, cerca del pueblo de Benito Juárez, por la ruta que lleva a Cuajimoloyas. Las cabañas están alejadas unas de otras, construidas de madera y piedra, con techo de lámina oxidada que vibra cuando sopla el viento, rodeadas de encinos, oyámeles y un silencio espeso que de noche lo envuelve todo. Acepté el trabajo porque siempre me gustó la soledad. Después de un divorcio difícil y varios tropiezos en Oaxaca capital, pensé que venirme para acá me daría un respiro. No hay tráfico, ni vecinos ruidosos, ni noticias, ni nada que me saque de mis rutinas simples. Hacer rondines, vigilar que no se metan animales a las cabañas, revisar que no haya fugas de gas o luz encendida. Cada tanto llega un grupo de turistas, casi siempre chilangos, buscando desconexión, pero rara vez se quedan más de 2 noches. Todo iba tranquilo hasta aquella tormenta. Me acuerdo perfectamente porque fue el primer fin de semana de septiembre, cuando todavía caen lluvias fuertes antes de que empiece el frío de verdad. Esa noche no había nadie más en el complejo. Los encargados habían bajado al pueblo por víveres y tardarían hasta el lunes en volver. Yo me quedé con las llaves, el radio y un par de lámparas de mano. La lluvia empezó como a eso de las 7, justo cuando me hacía un café en la pequeña cocina que uso junto a la cabaña principal. Se soltó fuerte, de esas tormentas que parecen interminables, con rayos que iluminaban la cañada como si fuera de día. Tenía que hacer un rondín por rutina, así que me puse mi impermeable, agarré la lámpara y salí. Las hojas crujían húmedas bajo las botas. Las cabañas estaban todas vacías y cerradas, así que mi recorrido fue rápido. Pero cuando pasé junto al cobertizo donde guardamos herramientas, escuché algo. No fue un sonido claro, más bien un rumor, como cuando se revuelca tierra mojada o se arrastra algo sobre piedra. Me detuve. Apunté la lámpara y no vi nada raro, pero me pareció que venía del barranco detrás de la bodega. Caminé con cuidado entre los árboles, bajando unos metros por la pendiente resbalosa. Había un árbol caído, y al borde, casi tapado por raíces y piedras, vi lo que parecía una rejilla oxidada. Me acerqué y confirmé que era una especie de entrada subterránea. La lluvia la había dejado al descubierto. Lo raro era que nunca la había visto ni mencionado en los planos. Antes de que se construyera el complejo, el ingeniero me mostró el croquis del terreno para que aprendiera a orientarme. Esa parte del cerro aparecía como zona sin intervención. Con esfuerzo, removí algunas ramas. La rejilla cedió con un chirrido. El hueco no era muy ancho, pero se podía pasar agachado. No sé por qué lo hice. Quizá fue la mezcla del miedo y la curiosidad. Bajé, alumbrando con la lámpara. El túnel era de piedra labrada, con las paredes húmedas y el techo bajo. Olía a tierra vieja, a raíces podridas. Avancé unos 5 metros, luego otros 10. No había señales de animales, ni murciélagos, ni ratas. Me pareció extraño lo seco que estaba a pesar de la tormenta afuera. Llegué a una bifurcación. El túnel se dividía en 3. En ese momento me di cuenta de que no llevaba la radio y que la batería de la lámpara iba bajando. Regresé como pude,
Marqué con una piedra la entrada y me prometí volver con más luz y una cuerda. El domingo por la mañana, con la tormenta ya lejos, regresé a la entrada. Llevaba la linterna grande, una cuerda atada a la cintura y un cuchillo que encontré en el almacén. Bajé de nuevo. Esta vez avancé por el túnel del centro. Estaba más ancho y después de unos 20 metros se abría en una especie de cámara circular. Había marcas en la pared. No eran grabados antiguos ni petroglifos. Eran palabras en español, escritas con carbón, fechas, nombres. Algunos los reconocí. Uno de ellos era Padre Iván, 1983. Ese nombre me sonaba. Recordé que en el pueblo había una historia medio enterrada sobre un cura que había llegado en los 80s y luego desaparecido sin dejar rastro. La gente decía que se había ido por sus propios medios, pero los más viejos hablaban de cosas raras, de excavaciones, de que el padre pasaba horas en el monte buscando algo. La cámara tenía una salida más angosta, y al fondo vi una puerta metálica, oxidada, con un símbolo tallado, una cruz sin uno de los brazos. No era católica. Me acerqué y la empujé. Del otro lado había una especie de cuarto, con paredes reforzadas con madera. En el centro, una mesa, y sobre ella, papeles deshechos por el moho. No se podía leer casi nada, excepto una frase escrita con marcador negro. Nadie debe seguir bajando. El aire en ese cuarto era distinto, denso. Escuché un goteo persistente. Cuando alumbré hacia una esquina, vi una abertura vertical, como una fosa, donde el túnel descendía aún más. Tiré una piedra. No sonó. Solo un silencio profundo. Ahí fue cuando decidí que tenía que salir. Sentía un calor extraño en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde esa fosa. Salí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Llovía de nuevo, más suave, pero constante. Cada vez que cerraba los ojos, me venían imágenes del túnel, de los nombres escritos, del símbolo en la puerta. Pensé en llamar al encargado, contarle lo que había encontrado, pero no estaba seguro de cómo iba a reaccionar. Al día siguiente, antes de que volvieran, volví a tapar la entrada con ramas y piedras. No le dije a nadie. Pasaron semanas. A veces escuchaba ruidos que no podía explicar, golpes sordos en la tierra, como si algo se moviera debajo de las cabañas. Una madrugada, sentí que la tierra temblaba ligeramente. Nada que registrara el sismológico, solo una vibración tenue, constante, como un rumor lejano. Pensé en esa fosa sin fondo. Un día, fui al archivo municipal en Ixtlán de Juárez. Busqué registros antiguos del terreno. Descubrí que en los años 60, esa zona fue usada por una compañía minera canadiense que abandonó la exploración tras un derrumbe en una de sus vetas. Nunca se supo exactamente cuántos trabajadores murieron. La mina nunca fue clausurada formalmente, solo abandonada. Ahora pienso que lo que encontré no era parte del proyecto minero oficial. Parecía algo más clandestino, como si alguien hubiera seguido cavando por su cuenta. Quizá el cura, quizá los trabajadores por orden de alguien más. No sé por qué sigo aquí. Tal vez porque me siento parte de algo que no comprendo del todo, o porque tengo miedo de que, si me voy, alguien más entre a ese túnel. A veces me despierto pensando que escucho pasos bajo la tierra. No estoy seguro de si son reales o los inventa mi mente. Lo único cierto es que el mapa del terreno está incompleto, y hay cosas, bajo estas montañas, que no deberían haber sido descubiertas nunca. Mi nombre es Emilio, y lo que voy a contar no lo he hablado con nadie más que con una terapeuta en Monterrey, a la que vi durante un par de semanas hasta que dejé de ir.
No por falta de interés, sino porque cada vez que trataba de explicarlo en voz alta, me sentía como un idiota paranoico, como si todo lo que vi y viví allá arriba hubiera sido parte de una pesadilla muy larga. Pero no fue un sueño. Pasó, y lo recuerdo todo con claridad. Cada olor, cada sonido. Fue hace 2 años, a finales de octubre, justo cuando el clima en la Sierra de Arteaga empieza a cambiar. Un amigo de la universidad, al que no veía desde hacía más de 5 años, me contactó por redes sociales. Se llama Iván, o al menos así lo conocí. Vivíamos en la misma residencia cuando estudiábamos en Saltillo. Siempre fue algo reservado, medio oscuro. No raro, pero sí con esa actitud de que siempre estaba planeando algo que no te decía. Me escribió que necesitaba un favor, que tenía una cabaña familiar en Arteaga y que debía ausentarse por un par de semanas, y no quería dejarla sola. No es por miedo a que la roben, me dijo, es por otras razones. No quise preguntar de inmediato. A mí me urgía escapar un poco del ruido de la ciudad. Había terminado una relación larga, y mi trabajo como freelance me permitía moverme. Así que acepté. Llegué un jueves en la mañana, manejando desde Monterrey. El camino hacia Arteaga me era familiar por paseos familiares de años atrás, pero esta vez, al pasar el centro del pueblo y seguir el camino hacia la sierra, noté que algo era distinto. Había camiones grandes estacionados en lugares poco comunes y algunas casetas improvisadas, de esas que usan para obras o vigilancia privada. No parecía nada anormal a simple vista, pero algo me olía raro. La cabaña estaba metida entre los pinos, a unos 15 minutos de un camino de terracería donde no pasaban autos. Muy bien escondida, rústica, pero con paneles solares, tanque de agua y todo lo necesario para vivir ahí solo sin problemas. Iván me explicó por teléfono cómo llegar y me dejó las llaves en una piedra plana marcada con una cruz pintada en blanco. El tipo de detalles que normalmente me parecerían simpáticos. Esta vez no me gustó. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Dormía con la puerta atrancada con un palo que encontré en el cobertizo. No por miedo real, sino porque el viento por las noches hacía crujir las tablas como si alguien caminara afuera. El tercer día, sin embargo, noté cosas que ya no pude ignorar. Todo comenzó con el perro. Un mestizo flaco, sin collar, que apareció cerca de la cabaña al amanecer. Tenía una oreja cortada y los ojos cansados. No ladraba, ni huía. Me miró, se echó junto a la leña y se quedó ahí. Intenté darle de comer, pero no tocó nada. Solo vigilaba. Yo no soy supersticioso, pero ese perro parecía saber más que yo de lo que estaba pasando. Esa noche, al revisar el cobertizo por leña seca, encontré una compuerta de metal bajo una lona vieja. No tenía candado, pero sí una cadena suelta, como si lo hubieran cerrado hasta hace poco. La abrí con esfuerzo. Unas escaleras bajaban a un cuarto subterráneo sin ventanas, iluminado por una sola lámpara colgante conectada a un generador. Ahí fue cuando empecé a entender que Iván no me había pedido un simple favor. Había estanterías con cajas negras selladas, una mesa plegable con bolsas de plástico y un refrigerador industrial. Todo ordenado, limpio, pero con ese olor a químico que te hace pensar en cosas que no quieres saber. También había garrafones vacíos, guantes de látex y algo que me puso la piel de gallina. Una carpeta con fotografías impresas de gente cargando mochilas por la sierra, con fechas escritas a mano. Cerré todo y me subí de nuevo, no sin antes desconectar el generador. Esa noche no dormí. Al amanecer intenté llamar a Iván, sin señal. Caminé durante 1 hora por el camino de terracería, pero no había ni un alma. Intenté usar el GPS para marcar mi ubicación, pero no cargaba. Fue como si me hubiera desconectado del mundo por completo. Al regresar, el perro ya no estaba.
En su lugar, había marcas de llantas recientes frente a la cabaña. No escuché motor alguno, ni voces. Pero alguien había estado ahí mientras yo me alejaba. Revisé el cobertizo. La compuerta seguía cerrada, pero ahora con la cadena puesta y el candado echado. No era el mismo candado de antes. Este era más grueso, más nuevo. Fue entonces que comprendí que me habían dejado como señuelo. Yo no era el cuidador, era la excusa. Un rostro visible, una coartada. Si alguien preguntaba por la cabaña, dirían que un tal Emilio estaba ahí de visita. Un tipo común, sin nada que ver. Esa misma noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché pasos. No eran del viento ni de animales. Eran pasos firmes, humanos. Gente caminando afuera. Luego, luces. No linternas, sino una luz roja que se encendía y apagaba, como una señal. Me arrastré hasta una ventana y vi 2 siluetas. No hacían ruido, ni hablaban. Solo esperaban. Luego una tercera figura salió del bosque cargando un bulto enorme en la espalda, como un costal de maíz. Lo dejaron junto a la leña, justo donde el perro se echaba antes. Lo cubrieron con una lona y se fueron sin decir palabra. En total, estuvieron menos de 3 minutos. No dormí. Apenas amaneció, volví a revisar el bulto. Era un costal de rafía, manchado. No lo abrí. No tuve valor. Pero no hacía falta. Estaba atrapado. No había señal, no había camino seguro, y no sabía quién estaba observando desde los árboles. Empecé a sospechar que incluso el perro no era un animal callejero, sino un marcador. Algo que dejaban para vigilar si la cabaña era intervenida. Pasaron 4 días más sin visitas visibles, pero escuchaba cosas por la noche. Voces lejanas, pasos en el techo, cosas que se movían en el bosque. Una madrugada, alguien tocó la puerta 3 veces. Solo 3. Y se fue. No abrí. No respiré. Me quedé inmóvil hasta que salió el sol. El día que Iván finalmente llamó, su voz sonaba distinta, como si fingiera una conversación casual. Me preguntó si todo había salido bien y si ya me podía ir, como si yo fuera un empleado más de su red. No me vuelvas a llamar, le dije. Ya sabías en lo que te metías, respondió. Me fui ese mismo día, caminando hasta el punto más alto que recordaba del camino, donde finalmente tuve una barra de señal. Llamé a un amigo de confianza que fue por mí. Nunca reporté nada. No supe si debía hacerlo. ¿Qué pruebas tenía? ¿Una carpeta que ya no estaba? ¿Un bulto que quizá ya habían recogido? Desde entonces, cada vez que alguien me dice que tiene una cabaña en la sierra y que si quiero pasar un fin de semana tranquilo, les digo que no. Ya no confío. Ni en los amigos que regresan del pasado, ni en los silencios de la montaña. Hay cosas que se quedan en la niebla, cosas que no quieren ser vistas, y una vez que las ves, ya no podés dejar de recordarlas.